Estar de nuevo aquí con ustedes, mis hermanos. Yo soy muy malo para la memoria histórica. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve, si fue el año pasado, a principio de este, pero creo que el año pasado estuve aquí y damos gracias por los lazos de amor que nos unen. Esperamos y oramos que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Leí la historia de un hombre que tomó un pasaje en una diligencia de esa que circulaban hace unos siglos atrás y se vendían 3 tipos de boletos: primera clase, segunda clase y tercera clase. Sin embargo, cuando él se montó en la diligencia no encontró ninguna diferencia. Parecía que todo era lo mismo hasta que llegaron a una pronunciada pendiente. Y entonces el que manejaba la diligencia dijo: los de la primera clase se pueden quedar ahí sentados, los de segunda clase se bajan y observan, y los de tercera clase tienen que ayudar empujando la carreta. Me da la impresión que en la mayoría de las iglesias pasa lo mismo, que hay creyentes de segunda, de primera, de segunda y de tercera clase. La pregunta es: ¿qué tipo de creyente eres tú? Y como estoy dirigiéndome no únicamente, pero principalmente a jóvenes, joven, ¿qué tipo de creyente eres tú en tu iglesia local? ¿De los que se quedan sentados, de los que se bajan, observan y comentan esto aquí, aquello, lo otro, o de aquellos que están siempre involucrados con echar hacia adelante el reino del Señor? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, notamos allí que Dios da a cada persona dones y habilidades para que sean usadas en su servicio. Desde que una persona se convierte, inmediatamente es introducida en lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y es claro que estas cualidades son dadas para que sean puestas en operación dentro de ese cuerpo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvale a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O como lo expresa 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la palabra provecho allí es bien común. Mi hermano, mi hermana, los dones, las capacidades, las habilidades que Dios te ha dado, Dios espera que tú la uses en su servicio. Eso es algo que nosotros vemos esta vez. Y esta importancia de involucrarnos activamente en el ministerio de la iglesia es expresada de muchas maneras. Y una de ellas es usando esta metáfora que aparece en 1 Corintios 12, también en Efesios capítulo 4, en Romanos 12, donde se equipara la iglesia a un cuerpo y donde cada miembro del cuerpo se distingue de los demás, porque no solamente es diferente, sino que tiene diferentes capacidades, diferente función, diferentes dones. Dice: vosotros pues, a los creyentes, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todo verdadero creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Y esa misma verdad la encontramos de una manera mucho más reducida, porque Corintios 12 lo describe de una manera muy amplia y muy clara. Pero de una manera mucho más reducida la encontramos en el capítulo 12 de Romanos, los versículos 4 y 5, donde el apóstol Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, todos dependemos de los demás, somos parte del cuerpo y cada uno tiene una labor que hacer que es diferente. No solamente somos diferentes por fuera, yo me paro aquí y a menos que haya aquí unos gemelos idénticos, es obvio que todos somos diferentes.
Lo mismo en la capacidad, las habilidades, los dones que el Señor nos ha dado. Qué bueno es venir y ver al grupo de alabanza ayudándonos a cantar. Pero no todos podemos servir desde aquí. Y no tengo que explicarlo, ¿verdad? Algunos sencillamente no pudieran porque no entonan. Y entonar no es pecado, mi hermano, para que nadie se sienta mal. Pero cada cual tiene una labor que hacer. Ahora, hay un elemento importantísimo aquí y es recordar el contexto en el que estas palabras de Romanos 12, 4 y 5 son dichos. A veces nosotros cometemos el error de tomar una porción única y olvidarnos del contexto y empezar a hablar muchísimas cosas de esa porción. Hermanos, Romanos 12, 4, 5, donde habla de esa interrelación y esa función que cada uno de nosotros tiene, viene después de Romanos 12, 1. Y eso es importantísimo porque después de 11 capítulos de teología pura, enseñándonos quiénes somos nosotros, cómo todos somos pecadores, cómo estamos impedidos de alcanzar la gloria y la presencia de Dios. Dios proveyó en Cristo lo que nosotros no podíamos. Y cuando estamos en Cristo se nos da una salvación perfecta y eterna que nada ni nadie nos puede quitar. Así que después de terminar en el capítulo 11, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, viene la parte práctica. En virtud de toda esa gloriosa verdad, dice el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos muy contentos con estas cosas que el Señor ha hecho, pero ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, del capítulo 2 empieza a decir lo que eso significa. Y una de las primeras cosas que significa es que habiendo dado Dios a su Hijo, mucho más valioso que cualquier otra cosa en el universo, tú y yo debemos darlo todo. Y todo es darnos a nosotros mismos. Es colocar nuestras vidas en el altar de Dios para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, en esos primeros versículos, nos damos cuenta que nuestra entrega al Señor y el servicio activo y fiel a Él son elementos inseparables. Son elementos inseparables. Pero ese servicio, y el orden es importante, ese servicio solo será eficiente después que nos hemos ofrecido a Él como sacrificios vivos. Primero nos ofrecemos nosotros a Él como sacrificios vivos y después entonces le servimos con todas nuestras fuerzas. Nuestro hermano que partió a la presencia del Señor y que hoy está mejor que nunca, el pastor MacArthur, en una ocasión comentando este pasaje dijo lo siguiente: este pasaje destruye por completo la noción de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio. Que puede haberse rendido al Señor y no ser un ministro del Señor. Hablando de ministro como alguien, un siervo. Y concluye diciendo, la adoración verdadera no puede divorciarse del servicio. Déjenme decirlo de otra manera. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de usar nuestros dones y habilidades para el Señor. Y así como no hay ningún creyente exonerado de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, tampoco hay ningún creyente exonerado de usar lo que Dios le ha dado. Y esto sin importar qué tan insignificante pueda parecer. Porque Dios no evalúa como nosotros. Si seguimos la imagen del cuerpo, tú puedes ser en la iglesia el dedo meñique del pie izquierdo, que nadie lo ve. Y tú mismo te acostumbras tanto que ni siquiera sabes lo útil que es hasta que un día te das un golpe ahí. Y el día que te diste un golpe ahí, tú te das cuenta de todo, para todo lo que te sirve. Pues saben que, mi hermano, el Señor no evalúa al pie por encima del dedo meñique. Él lo que espera que cada cual cumpla la función que le fue asignada.
Así que Dios no evalúa como nosotros. Todos debemos servir y comprometernos en la vida de la iglesia, porque todos tenemos una función. Y es nuestra responsabilidad cumplir con esa función en el cuerpo, comprometiéndonos con el buen funcionamiento de la iglesia local. Hermanos, vamos a verlo de esta manera. Cuando tú y yo, y cuando tú joven te niegas a ser parte de la vida de la iglesia, la estás privando de aquello que Dios quiere darle a través de ti. ¿Y qué ocurre normalmente en las iglesias? Que hay un grupo de personas que normalmente están muy cargados. Y cada vez que se necesita algo, todo el mundo piensa en la misma persona. ¿Y por qué no se piensa en otros? No es porque necesariamente estos son los que tienen más dones, aunque muchas veces es así. Pero es que también tienen más disposición. Porque son los que siempre están dispuestos, son los que siempre se puede contar. Son aquellos que tú le encargas algo y te desentiendes. Pues hay otro que tú te encargas algo, pero tú estás muy pendiente porque sabes que fácilmente te llaman y te dicen, ay, se me presentó tal cosa. Todos tenemos la misma responsabilidad y así es que Dios nos evalúa. Así que si eso es una responsabilidad de todos, ese todos los incluye a ustedes, jóvenes. Ustedes no son ciudadanos de una categoría diferente, eso es para los más mayores. No, tú eres cristiano. Puedes tener 16, puedes tener 20, puedes tener 30. La edad no importa. Lo que importa es que como un hijo de Dios seas al mismo tiempo un siervo en su obra. Y eso me conduce, esta larga introducción, me conduce al primer punto que quiero traerles. Y es que la Escritura nos muestra que hay ciertas ventajas en los jóvenes para servir al Señor. Ajá, sí, claro. ¿Por qué? Porque generalmente tienen menos compromisos y responsabilidades al mismo tiempo que tienen más fortaleza y vigor propios de la edad. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban creciendo, algo muy típico de las madres con lo que a veces los padres tenemos que interferir y luchar. A veces mis hijas tenían tantas cosas y la mamá, óyeme, pero es que están demasiado cargadas. Yo decía, déjala, que ese es el tiempo de explotarse, ahora que ya pueden hacer todo eso. Pregúntame ahora si yo puedo hacer todo eso. No. A esta edad ya hay cosas que yo no puedo, que ni que quiera, que no puedo, que ya las fuerzas no son las mismas. Así que cuando tú ves a tu hijo y que tiene la universidad y que también tiene un trabajo y que amanece y que nada más está durmiendo poco, déjalo, que hay fuerza de más. Este es el momento para uno hacer todo lo que le viene a la mano para hacer con toda su fuerza, como dice el autor de Eclesiastés. Y eso incluye el servicio en la obra del Señor. Eso incluye el servicio en la obra del Señor. Pero por otro lado, tienen menos responsabilidades. Y la misma Escritura lo dice. El apóstol Pablo habla acerca de la soltería. Y yo no estoy equiparando soltería con juventud. Porque hay solteros que no son jóvenes y hay jóvenes que no son solteros. Sin embargo, normalmente, a menos que tú te cases a los 15, espero que no, tú tienes una etapa de juventud donde no tienes esos compromisos propios del casado. No es solamente con el dinero, es todo que, por decirlo de alguna manera, se complica. Los que son jóvenes aquí, están casados, me van a entender. Los más mayores se van a recordar. Yo siempre he dicho, wow, esos chelitos de solteros sí rinden. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar por primera vez. Y eso que no fue largo, porque yo empecé a trabajar en abril y me casé en diciembre. O sea que ni siquiera tuve un año. Claro, porque yo tenía suficiente tiempo y estaba listo para casarme y no lo había hecho antes porque antes no había aparecido el tiempo. Desde que entré a trabajar, armamos boda. Pero esos chelitos de solteros sí rinden. Y vinimos al grupo de jóvenes, vamos a comer una pizza, vamos. Y vamos a hacer tal cosa, vamos. Y después cuando estábamos casados, vamos a comer una pizza, espérate. Ay, no podemos, que no llegamos a fin de mes.
Bueno, así como ocurre con el dinero, así ocurre con todo, ocurre con el tiempo, ocurre con las responsabilidades. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 32 al 34. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto no significa, este contexto no es que se está aquí hablando mal del matrimonio. No, lo que significa, ¿en el cielo va a haber matrimonio? No. ¿Y dónde va a haber matrimonio? De este lado del sol, aquí en el mundo, aquí en las cosas terrenales. Así que no es mundanalidad para el casado, no. Es que tienes que preocuparte de las cosas de este lado del sol, que tú tienes que ahora trabajar para sostener a tu esposa, y cuando vienen los niños tienes que trabajar para sostener a los niños. Cuando tú estás soltero, tú no tienes nada de eso. Joven, aprovecha con todas tus fuerzas el tiempo que tú tienes. No lo desperdicies todo el tiempo en una computadora, jugando juegos, metiéndote en internet, viendo Instagram. Sírvele al Señor, porque eso sí tiene un valor eterno y permanente. Esto no significa que el casado está exonerado. Yo me casé a los 25, ya yo no tengo que servir tanto. No significa eso. Pero definitivamente adquieres más responsabilidades y no tienes esa libertad de movimiento y de acción que tenías cuando eras soltero. Yo crecí en la época en que solo se cantaban himnos. Y muchas de las letras de esos himnos, la verdad que son espectaculares. Yo recuerdo uno que decía, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu alma. Y el himno puede ser viejo, pero la verdad sigue siendo nueva y permanente. Si tú tienes ahora toda esa fuerza, toda esa energía, todo ese tiempo, no lo desperdicies, no lo desperdicies. ¿Sabe por qué? Porque, y esto lo voy a decir con toda la fortaleza que la Escritura me lo permite, el que no se involucra activamente en el servicio a Dios siendo soltero, difícilmente lo va a hacer siendo casado. No, pastor, lo que pasa es que esta preocupación por encontrar novia y casarme, y entonces anda brincando de iglesia en iglesia buscando, como que nuestras iglesias no están llenas de candidatos. El problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Pastor, pero usted no me conoce, por eso lo puedo decir con tanto gusto. Porque si te conociera, no sería ético que yo dijera desde aquí tirando puya. Yo no estoy tirando puya, estoy diciendo lo que uno conoce. Las iglesias llenas de buenas hermanas y los varones no encuentran. Ya, me sentí tentado y caí. Marco, vuelve. Ok. Es que eso me apasiona y yo soy débil y caigo. Pero en segundo lugar, hay una gran diferencia entre jóvenes que sirven y jóvenes con corazón de siervos. Son dos cosas diferentes. Servir puede hacerlo cualquiera en cualquier momento. Servir. Mira, está bien, déjame ayudar aquí. Ya, yo serví. No. Nosotros estamos hablando aquí de jóvenes que sirvan. Estamos hablando de jóvenes que tengan un corazón de siervos. Porque una cosa es servir en un momento específico o circunstancia. Y otra muy diferente, estar todo el tiempo disponible a estar y hacer lo que el Señor quiera de nosotros. Y fíjense, dije quiera de nosotros, no lo que el Señor necesite de nosotros. A veces uno dice, no, porque el Señor necesita. El Señor no necesita de nada. Él es el dueño de la tierra y del mundo. Él no nos necesita. Ahorita el joven dijo eso, yo dije adentro de mí, amén. Dios no necesita de nuestro servicio. Es a ti y a mí que nos conviene. Él es el dueño, Él es el amo, Él es el dueño de todo. Ser un joven con un corazón de siervo implica un entendimiento de quién es Dios y de quién es Él. Es
parte de un carácter, de una disposición continua de agradecer a Dios por quien Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros. Miren cómo lo expresa el autor de la epístola a los Hebreos en capítulo 12, versículo 28. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Ustedes oyeron lo que dice? Allí se nos está diciendo que el servicio no es una meta, el servicio es un resultado. Nosotros no servimos para obtener algo, sino como muestra de gratitud por lo que ya hemos recibido de Cristo y en Cristo. El servicio es una respuesta natural al entendimiento de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, no nos queda de otra que servirle. Hermanos, servir es nuestra responsabilidad, pero no debemos verlo como una pesada carga, sino como un privilegio, como una oportunidad de mostrar a Cristo en nosotros. Eso es como la ofrenda. Cuando yo veo a un hermano que está ahí discutiendo que si tanto de ofrenda que esto, yo le digo, mira, si te es gravoso, no des nada. No, pastor, pero él le dice que hay que ofrendar. Sí, y con alegría. Y si tú vas a ofrendar chupiteando, ahí me salió de esas cosas de los viejos. ¿Ustedes saben lo que es chupiteando? Como, usted ofrenda, pero como que, ay, me duele. Ay, no, si te duele no de nada. Déjenme moderarlo para que después no se caigan las ofrendas aquí y digan, eso fue malo que se puso a venir a decir que no de nada. No, lo que estoy diciendo es que Dios no necesita lo tuyo. Nada, ni ofrenda, ni servicio, ni nada. Que el privilegio es nuestro, mis hermanos. Que a quien nos favorece, que a quien nos conviene es a nosotros. No le damos nada a Dios, Él nos lo da todo. El servicio que agrada a Dios es un asunto del corazón. Un creyente descuidado en el servicio al Señor es alguien que no está consciente de todo lo que ha recibido sin merecerlo. Cuando vemos a un cristiano que está totalmente indiferente a servirle al Señor, uno tiene razón para pensar que posiblemente no ha entendido lo que es el Evangelio, posiblemente no ha entendido todo lo que está implicado en la salvación. No ha atesorado en toda su dimensión lo que significa haber encontrado el tesoro escondido y la perla de gran precio. ¿Ustedes recuerdan esa parábola en Mateo 13? Cuando tú y yo conocimos a Cristo, es como ese hombre que encontró un tesoro tan valioso que dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno, y ese fue el mejor negocio de su vida. Y después nos habla de la perla de gran precio. Esa es la idea de una historia imaginaria que me encontré por ahí, pero que lo ilustra muy bien. ¿Cuánto cuesta esta perla? Yo quiero tenerla. Bueno, dice el vendedor, es muy cara. Está bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos, te estoy diciendo que es muy, muy cara. ¿Tú piensas que podré comprarla? Claro, todo el mundo la puede comprar. ¿Cómo? Pero no me acaba de decir que es muy cara. Sí, entonces ¿cuánto que cuesta? Todo lo que tú tienes, responde el vendedor. Nos quedamos pensando y decimos, está bien, la voy a comprar. Perfecto. ¿Cuánto tienes tú? Hagamos cuenta. Bueno, tengo 5 millones de pesos en el banco. Está bien, pásame los 5 millones. ¿Qué más? Eso es todo lo que yo poseo. Y no tiene ninguna otra cosa. Bueno, creo que tengo unos pesos aquí en el bolsillo. Ok, cuéntalo, ¿cuánto ascienden? Tengo 100, 200, aquí hay 800 pesos. Pásalo. Ok, fantástico. ¿Y qué más tienes? Ya, yo te di todo lo que tenía. ¿Dónde tú vives? En mi casa, yo tengo una casa. Oh, entonces la casa también viene. ¿Quiere decir entonces que ahora tendré que vivir en mi remolque? Ah, porque tiene un remolque. Sí, también el remolque va. Pero que si te doy eso, entonces voy a tener que dormir en mi automóvil. Ah, porque tiene un auto. No, realmente tengo dos. Ah, pues vengan los dos autos. Mira,
Ya tú tienes mi dinero, mi casa, mi remolque, mis 2 autos. ¿Qué otra cosa quiere? Dice, ¿tú eres solo? No, no, yo soy casado, con hijos, sí. Pues vengan tu esposa y tus hijos también. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? No, no me queda nada, ninguna otra cosa. Ahora ya estoy solo y sin nada. Y de pronto el vendedor se queda pensando y dice, uy, pero por un poquito se me olvida. Usted también pasa a ser mi propiedad mía. Así que venga, tú, tu esposa, tu casa, tus hijos, tu dinero, tus automóviles y todos ustedes. Y luego le dice, presta atención a lo que te voy a decir. Por el momento te voy a permitir que use todas estas cosas, pero que no se te olvide que son mías y que tú también me perteneces. Y que toda vez que necesite cualquiera de las cosas de las que acabamos de hablar, debe dármelas porque yo soy el dueño. Así ocurre cuando uno es propiedad de Jesucristo. Y es lo que pasa cuando nosotros nos convertimos, cuando Cristo nos compró con su propia sangre. Mi hermano, que tu tiempo no es tu tiempo. Que tu dinero no es tu dinero. Que tus dones, habilidades, capacidades no son tuyas, son del Señor. Y todo eso tienes que usarlo para el reino de Dios, no para ti. No es que no lo uses para ti también, porque dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero no perdamos el foco. Le pertenecemos a Cristo porque fuimos comprados con su sangre. Cuando Cristo sea nuestro tesoro, entonces nosotros vamos a estar dispuestos de corazón a servirle constantemente. ¿Acaso no fue el mismo Jesucristo que dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón? Nosotros queremos ser siervos de corazón. Nuestro tesoro no puede ser ninguna otra cosa que no sea Cristo y su reino. Ese es nuestro tesoro principal. Eso es lo que más valoramos. Eso es lo que más atesoramos. Eso es lo que más pensamos. Eso es lo que más anhelamos. Y cuando eso es real, entonces podemos entender las palabras del salmista cuando dice en el Salmo 102, servid al Señor con alegría, porque es un deleite, porque es un disfrute. Así que la motivación para servir al Señor debe ser la correcta. No servimos para ganar su favor. Esto es importantísimo. No, yo estoy aquí sirviendo porque yo cuando el Señor venga, yo quiero que me encuentre fiel y yo no me quiero quedar. Ay, pero tú eres pentecostal y no lo sabía. ¿Cómo que te quiere quedar? Sé fiel. Si el Señor te salvó, de ahí no te saca nadie. Ajá, y si yo me descarrío, bueno, está demostrando que nunca le conociste. Pero dice que ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ya que estamos seguros en Él, vamos a aprovechar el tiempo que Él nos da. Vamos a aprovechar todo lo que Él nos da para servirle y hacerlo con alegría. Pero así como no servimos para ganar su favor, es importante entender que tampoco servimos para ganar el favor de los hombres, ni servimos para que nos vean. Yo sé que este es el tipo de declaración que los evangélicos todos conocemos y decimos amén. Pero también sé que los evangélicos somos muy buenos conceptualmente. En la práctica es otra historia. ¿Quién no conoce esos famosos casos de jóvenes que aman al Señor y quieren servir? Pero ellos lo que quieren servir aquí desde arriba del púlpito. Entonces tú lo pones para probarlo, a servir en un ministerio ya que no lo ve nadie. Entonces, no, pero que no es ese que yo quiero, es ese. No te van a decir claramente que es el visible. Pero eso es muy común. No, mis hermanos, nosotros no servimos para que nos vean. De hecho, yo estoy convencido que en el cielo va a haber sorpresas. ¿Cuáles, pastor? No, yo no sé, porque si yo supiera ya no son sorpresas. Pero yo sospecho que va a haber sorpresas como esta. Que ese pastor predicador tan conocido que todo el mundo admiraba, resulta que está aquí y allí está el hermanito, la hermanita que servía en la escuela dominical fajada, preparando su clase todos los domingos con fidelidad y que ganó muchísimos niños para Cristo, pero nadie lo ve. Y ese está más cerca del Señor, por decirlo de alguna manera, o su corona es más grande, o yo no sé bien de eso, ¿verdad? Pero
va a ser más reconocido, por decirlo de alguna manera. Es por eso, mis hermanos, que recuerdo haber oído de un director de orquesta que le preguntaron, ven acá, ¿y qué músicos normalmente son los que te son más difíciles de conseguir? Y él respondió, los segundos. ¿Cómo los segundos? Sí, porque todo el mundo quiere ser primer violín, primera trompeta, primera flauta. Conseguir los segundos violines que son indispensables, dice este director, se me hace más difícil, nadie quiere ser segundo. Entonces, procuremos que en la iglesia no sea así, ni en nuestras vidas tampoco. Nosotros debemos servir al Señor con humildad, reconociendo que el privilegio es nuestro. Con humildad, mis hermanos. Si hay algo ridículo, porque no encuentro otra palabra que decir, es las cosas que a veces yo veo y escucho. El mes pasado, o hace varias semanas, estuve en New Jersey. Y el pastor me decía que alguien en una ocasión le recomendó para predicar en su retiro de familia, que era donde yo estaba, le recomendó a alguien. Y resulta que cuando él lo contactó, la persona le dijo que sí, y él estaba contento. Y después le llegó un documento donde para él ir necesitaba 3 pasajes en primera clase, dormir no en el campamento, sino en un hotel próximo con ciertas características. Y yo escuchaba y dice, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Nosotros somos siervos, nosotros no somos personalidades. Y si Dios te ha dado mucho, tú vas a ser muy reconocido. Pero mira, cuídate, porque Dios dice, ¿y qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Hermanos, el orgullo, uno puede calificar los pecados de diferentes maneras, pero el orgullo es un pecado ridículo, de verdad, ridículo. Tú te estás gloriando de aquello que Dios te dio. Y si Dios te lo dio, tranquilo. Pero nosotros sabemos que en todos los ámbitos, no solamente los seculares, que es entendible porque no conocen al Señor, pero nosotros sabemos que en las iglesias es muy fácil enorgullecerse. Yo leí una situación que se dio durante la Guerra de Independencia. Había un sargento en una pequeña compañía de soldados tratando de trasladar una viga que pesaba muchísimo a un camión. Y estaba dándole mucha lucha, pero el sargento estaba dándole órdenes a los subalternos. Así que pasa por allí un caballero sin uniforme y le pregunta, ¿y por qué usted no los ayuda? Dice, yo soy sargento. Dice, ay, excúseme. Así que él se quita la ropa y se pone a ayudar y logran colocar la viga. Cuando coloca la viga, se pone otra vez su ropa y antes de irse le dice al sargento, sargento, en cualquier otra cosa que usted necesite que su general le ayude, usted me avisa. Era el general George Washington. Ya ustedes saben, yo no quisiera estar en la piel de ese sargento. Porque en ese momento yo supongo que le habrá venido a la cabeza un refrán dominicano, aunque no lo conociera. Tierra, trágame. La humildad es indispensable en el servicio. Dios no recompensa por lo visible o apreciada que sea la labor a los ojos de los hombres, sino por la fidelidad a lo que Él nos ha dado. Pastor, yo quiero servir, pero al igual que muchos, tú no lo haces o dices que no lo haces porque tú no sabes cuáles son tus dones. Nosotros los pastores oímos eso todo el tiempo y usted posiblemente lo oído. Es que yo no sé cuáles son mis dones. Te digo algo. En todos los textos del Nuevo Testamento donde se habla de dones, el énfasis no está en saber cuáles son. El énfasis está en la disponibilidad que tenemos de servir. Pastor, pero no me está ayudando porque sigo sin saberlo.
Es que yo no te puedo decir cuáles son tus dones, pero yo sí te puedo decir que si tú tienes una actitud de servicio, cada vez que aquí dicen, el sábado se necesita tal cosa, tú dices, ahí voy yo. Y en la medida en que tú colaboras y te prestas para cualquier cosa, el Señor te va mostrando que sí y que no. Miren, a mí siempre me ha gustado enseñar. Sin embargo, yo nunca había enseñado a niños. Y hace muchos años, me dijeron, Marcos, me gustaría que tú dieras una clase para niños. Digo, yo no me veo mucho haciendo eso, pero no, sí ven para que tú pruebes. Bueno, la disposición está. ¿Saben lo que ocurrió? A mitad de la clase, yo no sabía quién estaba más desesperado porque la clase terminara, si los niños o el profesor. A mitad de la clase yo decía, ay, ¿y en qué fue que yo me metí? Yo seguía, y entonces niños, pero yo sentía que era como, wow, era como a tropezones. ¿Saben qué? Alguien me invita hoy a una clase de niños y con limpia conciencia yo digo que no y no tengo ningún remordimiento. Ya yo lo probé, ese no es mi don. Eso no es mi don. Yo puedo enseñar a adultos, yo puedo enseñar a jóvenes, pero ponerme, yo no tengo, no puedo, no sé, no puedo. Entonces, ya, cada cual tiene sus habilidades. ¿Tú quieres saber cuáles son las tuyas? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Alguna tú vas a salir diciendo, definitivamente esta no es. Pero cuando tú vienes a ver, tú dices, oh, mira, tuve la oportunidad de ayudar a un grupo que iba a salir a tal sitio y resulta que tú tienes unas capacidades organizativas espectaculares y que tú armaste el muñeco y te encargaste y eres espectacular armando todo. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Habiendo dicho eso, permítanme ahora dar algunas notas de cuidado y de equilibrio. Porque uno oye estas cosas y puede también confundirse en ciertos aspectos. Déjenme dar al menos 2 o 3 notas. Primero, nuestro servicio a Dios, nuestra relación con Dios no es lo mismo que nuestro servicio a Dios. Y esto es fundamental. Nuestra relación con Dios es la relación que uno tiene con Dios como una persona, donde tú pasas tiempo con Él hablándole a través de la oración y Él hablándote a ti a través de su palabra. Si tú tienes un ser querido, jóvenes, tú tienes un novio o una novia, ¿qué tú quieres hacer continuamente? Hablar. Yo soy viejo y hace muchos años de eso, pero supongo que todavía ocurre. Me sorprendería si me dicen que no. Uno llegaba de la casa de la novia y entonces llamaba para decirle llegué, porque no eran los tiempos en que andábamos montados y todo, era otro país. Llegué, pero ese llegué duraba 15 minutos más hablando y los padres decían, y tú estás hablando con fulana, pero ¿y todavía? ¿Pero y qué es lo que tanto tú hablas? ¿Tú no estabas con ella ya? Sí, pero siempre hay tema de conversación. ¿Por qué? Porque nos amamos. Entonces nuestra relación con Dios es esa relación interpersonal de devoción, de amor, de alabanza, de gratitud, de adoración, de clamor, de presentarle nuestras necesidades. Eso no es igual al servicio y es importantísimo decirlo, mis hermanos, porque algunos se equivocan y creen que porque sirven mucho en la iglesia están bien espiritualmente. Y déjeme decirle, usted puede servir muchísimo y estar mal espiritualmente. Yo recuerdo hace muchos años en nuestra iglesia, en un momento determinado, creció de una manera poco usual. Y de un momento a otro teníamos una iglesia inmensa con muchísimos ministerios. Pero llegó un momento que el consejo de pastores dijo, pero nosotros ni siquiera conocemos la vida de cada uno de los que ministran en diferentes servicios. Nosotros debemos de pastorearlos y asegurarnos que sus vidas estén en orden. Y independientemente de si eso era lo que debía hacer o no, ese no es el punto, se detuvieron por un momento todos los ministerios en lo que se revisaba la vida de todo el mundo.
¿Ustedes saben qué ocurrió en el proceso? Varios salieron. Pero no que salieron de la iglesia para irse a otra. No, varios se apartaron del Señor. ¿Saben qué? Era obvio que ellos estaban recostados apoyando su, entre comillas, vida cristiana en el servicio. Le quitaste el servicio y ya siente que ya no tienen nada que hacer. Oh, pero te queda Cristo, que es el centro de todo. Es muy importante el servicio y eso es lo que estamos enfatizando, pero hermanos, a veces hay personas que llegan a nuestra iglesia y no están tomando el curso de membresía. Yo estoy loco por terminar porque es que yo quiero involucrarme. Yo no puedo estar en una iglesia sin servir. Sí, suena bien y posiblemente sea muy bueno, pero posiblemente no sea una buena señal también. Porque si no está en movimiento y en activismo, se siente que no está bien espiritualmente. No es lo mismo nuestra relación con Dios que nuestro servicio a Dios. Esto nos conduce a la tercera nota de balance. Me encantó y tiene que ver con lo que nuestros hermanos dieron testimonio ayer. Debemos tener siempre un claro orden de prioridades. Eso es lo que nos va a permitir tomar la mejor decisión en cada circunstancia. Yo disfruté cuando estaba allí sentado y este matrimonio de hace tanto tiempo aquí en la iglesia dijo que recordaban como ahora cuando el hermano Jules le enseñó la prioridad y cuando la enumeró yo dije exactamente, así es. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Él es lo primero. Nada puede ir primero con nuestra relación con Dios. Nada, absolutamente nada. Pero lo segundo no es el servicio. ¿Cómo, pastor? No. ¿Y de dónde usted saca eso? De muchísimos textos, pero déjame darte solamente uno. Si un pastor no tiene su familia en orden, ¿qué pasa? No puede ser pastor. Entonces, si no tener su familia en orden lo descalifica, eso significa que su esposa y sus hijos van primero que el ministerio. Eso no es muy popular en algunos círculos, pero créanme, es muy bíblico. Es muy bíblico. Si tú no tienes tu familia en orden, si tú no tienes tiempo para tu esposa, no puedes ser pastor. Hermanos, créanme, esa forma mística a veces de pensar hace a uno cometer malas decisiones. Y no se lo digo porque me lo contaron. Se los digo porque yo recuerdo haber cometido una decisión incorrecta en mi vida universitaria. Teníamos un grupo de alabanza de 16 voces, 8 masculinas, 8 femeninas. Y esa noche teníamos presentación en Santiago. Pero resulta que esa misma noche en la universidad pusieron un examen parcial. Y yo, muy espiritual, el Señor va primero. Me fui a cantar. Ah, ustedes se ríen. Ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Suena muy bien, pero está muy mal. ¿Cómo? ¿Y las cosas de este mundo? No, son etapas. Mi prioridad en ese momento eran mis estudios. Mi prioridad. Ah, pero tú estás poniendo los estudios primero que el Señor. No, lo estoy poniendo primero que el servicio. Ven, en ese momento particular. Y ocurre, mis hermanos, las hermanas jóvenes aquí que se casan y dan a luz. Ustedes pueden ser hermanas que se han distinguido a lo largo de los años por ser mujeres piadosas que aman al Señor. ¿Y qué les ocurre? No a todas, pero no es raro que acabando de dar a luz en esos primeros meses, se sientan que hasta se preguntan si son cristianas. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque están acostumbradas muy sistemáticamente a hacer su devocional a tal hora y leo la Biblia y oro. Pero ahora resulta que tú vas a leer. No puede leer porque tiene que darle la leche al niño. Y cuando ya llega la hora de acostarlo finalmente, ahora voy a orar. El niño se pone malo, le da fiebre, se hace cacá. El corredero, o sea, ustedes saben, no tengo que explicarle. Pierden su ritmo de vida de devoción al Señor y empiezan a preguntarse, y empiezan a sentirse como alejadas
Y entonces ahí que los pastores tenemos que decirle, tranquila mi hermana, son etapas en la vida y en esta etapa eso es natural así que tranquilo, procura que no se permanezca cuando ellos crezcan. Si no tenemos un orden de prioridades claro, vamos a cometer errores. Ahora bien, esto no significa que seamos monofocales. Estudio, no se puede contar conmigo porque estoy estudiando. Y ahora empiezo a trabajar, no se puede contar conmigo porque estoy trabajando. Y ahora me caso, no se puede contar conmigo porque me casé. Y eso fue lo que dijo el pastor Marco. No, señor. No, señor. No. Cada etapa tiene sus complicaciones y uno tiene que saber qué va primero y qué va después. Y eso nos conduce a mi tercera nota. El servicio demanda sacrificios. El servicio demanda sacrificios. Hay momentos que tú vas a tener que decir que no, aunque tengas todo el deseo, porque tienes otra prioridad. Pero hay momentos donde tú vas a decir, yo tengo que hacerlo aunque tenga que acostarme más tarde. Pastor, es que yo tengo un parcial. Estudia para el parcial. Es que entonces para yo dar el estudio bíblico voy a tener que acostarme. Yo termino de estudiar a las 10 y me voy a poner a estudiar para el estudio bíblico del fin de semana a las 11 de la noche. Pregunta, ¿y si es una tarea en la universidad que te ponen? Tú estudias a las 11 hasta las 12. Ahí entonces, ¿por qué no puedes estudiar a las 11 para el estudio bíblico? ¿Me están entendiendo? Hay que hacer sacrificios. ¿Ustedes recuerdan cuando ocurrió esta plaga como castigo de Dios y David salió corriendo a comprar un terreno? Arauna se lo quería regalar y él dijo, no, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Eso es una forma de reconocer que servir a Dios vale la pena. No es de gratis. No es lo que me sobra. No, yo voy a ver, si yo tengo tiempo, yo me involucro. No contamos contigo, no te involucres. No, si tú tienes tiempo, no. Dicho sea de paso. Nosotros nos encanta decir, es que no tengo tiempo para eso. Miren, si somos literales, eso es mentira. Pero tú no me conoces, ok. Tú dices que no tienes tiempo, fantástico. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas horas tiene tu día? Porque el mío tiene 24 y el tuyo. El tuyo tiene 22 o 21. ¿Qué es lo que quiero decir? No, todos aquí tenemos 24 horas, todos. La diferencia es cómo nosotros decidimos usarlo. Así que cuando tú dices que tú no tienes tiempo, tú lo que estás diciendo es que hay otras cosas que son más importantes que tú estás haciendo. Con razón o sin razón. Pero todos tenemos 24 horas. Es a lo que le damos importancia. Y hermanos, ¿por qué es importante aclarar eso en una generación en la que nos ha tocado vivir? Porque los jóvenes de ahora tienden a ser muy sensibles. Ustedes saben que algunos dicen que hay una generación ahora que es de cristal. Y uno lo ve, yo me sorprendo. Fulano, ¿y qué fue? ¿Tú no estabas trabajando? Sí, pero yo lo dejé. ¿Y por qué? No, porque el jefe me dijo tal cosa y yo ese mismo día me fui. ¿Cómo? ¿Y tú tenías otro trabajo? No, pero yo no aguanto que nadie me hable mal. Óyeme. Entonces, es una generación alérgica al sacrificio. Es una generación alérgica al esfuerzo. Mi hermano, no te van a poner un servicio aquí en la iglesia en el horario que te convenga. Se va a poner en el horario que se necesite. Y el horario que se necesite posiblemente demande sacrificio de tu parte. Y lo que estamos diciendo es que no solamente debes hacer el sacrificio, sino que también debes hacerlo con alegría. Porque si no lo haces con alegría, no vale la pena. Un conocido teólogo, siervo del Señor, describió esta generación de la siguiente manera. Él dice, nos inclinamos hacia la falta de compromiso y lo llamamos tolerancia. Nos inclinamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Atesoramos la indisciplina de la pérdida de autocontrol y lo llamamos relajación. Hay que vivir, hay que cogerlo suave. Nos arrastramos hacia la falta de oración
y nos engañamos pensando que hemos escapado del legalismo. No, porque tampoco no se puede ser legalista. ¿Cómo que orar todos los días? ¿Eso es legalismo? ¿Cómo? Y si tú tienes una novia, ¿tú hablas con ella todos los días? Es el tipo de respuesta que es complicado, porque si tú me dices que no, entonces yo le voy a decir a la novia, suéltalo. Claro, porque si tú no te importa, si tú puedes pasar días sin hablar con la novia, si es una hija mía, yo le digo, mira para otro lado, suelta eso, que no está enamorado de ti. No, yo sí. Entonces si tú me contestas, sí, yo hablo con todo el día, ¿por qué? Porque me hace falta. ¿Y no te hace falta hablar con el Señor? ¿No te hace falta estar en su presencia? ¿No te hace falta tener comunión con Él? Y finalmente dice, nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos de que hemos sido liberados. Esa es la generación que nos ha tocado vivir. Mis hermanos, servir al Señor, jóvenes, implica abstenernos en ocasiones de seguir nuestra propia agenda. Abstenernos de seguir nuestros gustos y deseos. Perdernos diversiones lícitas. No ilícitas, porque eso es claro que es pecaminoso. Pero pastor, yo no puedo hacer jugar Nintendo. Bueno, no hay pecado en eso. Por eso no puede ser tu vida. Ni tampoco es una tragedia que no puedas jugar Nintendo por servir al Señor. Supongo yo. Pero implica, mis hermanos, tener un sentido de compromiso que nos lleva a hacer lo que debemos por encima de lo que queremos. Yo soy pastor. Y todavía a esta altura de juego, muchas veces yo quiero algo diferente a lo que debo hacer. Ojalá que ninguno de ustedes sea como yo cuando era joven. Cuando yo era joven, yo miraba a personas, ni siquiera tan viejas como yo, un poquito más jóvenes, pero ya adultas. Yo decía, yo estoy loco por llegar ahí, porque yo pensaba que ya a ese momento ya uno vivía su vida cristiana sin conflictos internos, sin tentación de ningún tipo. Y resulta que ya yo pasé del momento donde yo quería estar y todavía estoy luchando. Ay, ay, ay. Pero ya yo comprendí que la lucha va a terminar, pero no va a ser de este lado del sol, sino cuando Cristo me llame. Así que mi hermano, la lucha de ir contra tus deseos para hacer lo que debes es un distintivo de toda verdadera vida cristiana. Por otro lado, es verdad que demanda sacrificios, pero joven, sacrificio tuyo, no que tú sacrifiques a otros. ¿Cómo así? O sí, porque tú decides asumir un compromiso y entonces ahora tu familia estaba contando con algo y entonces ahora tú le dices a tu familia que no puedes participar porque tienes ese compromiso en la iglesia. No hagas eso. Ah, pastor, entonces no sirvo. No sirve en otro momento. Ay, pastor, es que es muy forzado. De eso que estamos hablando. Es que va a demandar sacrificios. ¿Ustedes recuerdan lo que hacían los fariseos? El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y los fariseos decían, mira, es que el dinero con el que yo te podía ayudar, yo lo dediqué al Señor. Es corbán. Esa es toda la ofrenda que yo te podía dar. Óyeme, nosotros no somos lejos de los fariseos. ¿Ustedes saben lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban santificando el pecado. No, yo tenía esto, pero no te lo puedo dar porque eso es lo que yo le voy a dar al Señor. Está bien, dáselo al Señor y ahora no, ya yo no tengo más. Ajá, tú sí tienes. Lo que pasa es que tú no quieres. El Señor espera un servicio sacrificado. Así que mis hermanos, permítanme aterrizar este avión diciendo, Dios ha usado, usa y seguirá usando a jóvenes como ustedes. Ustedes tienen mucho que pueden hacer. Y pueden ir sembrando desde ahora lo que será el resto de sus días cuando lleguen a la madurez, cuando lleguen a la vejez. Y si ustedes aprenden a servir al Señor de todo corazón ahora, posiblemente lo hagan hasta que Cristo venga. Pero es ahora que hay que empezar. Y con lo que quiero, mi último punto
es sencillamente recordarles algunos ejemplos bíblicos de jóvenes, jovencitos que fueron usados por el Señor. Empezando con José. De los 12 hijos de Jacob, solamente menor que él era Benjamín. Y sin embargo, mostró integridad y seriedad desde el principio. Algunos dicen, él pecó porque era un chismoso y le decía a su papá lo malo que se comportaban los hermanos. Bueno, es obvio en las Escrituras que los hermanos se comportaban mal, pero él no. Y el resto de su vida fue hacer las cosas bien y, humanamente hablando, salirle mal. La historia de José nos enseña a alguien que pareciera que mientras mejor se comporta, más mal le va. Pero él fue fiel no por los resultados que él veía, sino porque él sabía al Dios que él servía. Y al final Dios lo usó para su plan redentor, porque fue el instrumento que permitió que el escenario bíblico pasara de Canaán a Egipto, donde se iban a multiplicar e iban a nacer como pueblo. O pensemos en David. ¿Usted sabe por qué David estaba con el rebaño y no estaba en la guerra? Porque en la guerra iban los demás a partir de los 20 años. ¿Qué significa? Que David tenía menos de 20. Y con menos de 20 años ya David tenía la responsabilidad de apacentar las ovejas del rebaño de su padre. Responsabilidad que cumplía muy bien. No, David no corría muy bien. David enfrentaba a osos y leones con 17 y 18 años. ¿Cómo ustedes se ven ahora? Pastor, yo tengo 25 y a mí me sale un oso y ni la placa me ven. Bueno, es una buena pregunta que hacerse. ¿Qué tenía David que nosotros no tengamos? Tenemos lo mismo que él. O pensemos en el rey Josías de Judá. El reino se ha dividido. Él es uno de los reyes del sur. Y ha habido una apostasía terrible. ¿Usted sabe a qué edad ascendió al trono Josías? A los 8 años. 8 años. Y dice que a los 16 añitos empezó a buscar al Señor. Y cuando se encontró el libro de la ley, dijo, no, espérate. Hizo una transformación grandísima. Hizo una reforma religiosa inmensa. La última que se hizo en el reino del sur antes de su cautividad a mano de los babilonios. Hay dos cosas que me llaman la atención de Josías. Por un lado, me llama muchísimo la atención su contexto familiar. ¿Ustedes saben cuál fue su papá? Amón. Y su abuelo, Manasés, uno de los peores reyes de Judá. ¿Ustedes saben cuántos años reinó Manasés en Judá? 55. Y Manasés hizo de todo lo malo, incluyendo pasar a algunos de sus hijos por fuego a Moloc. Un desastre. ¿Y por qué yo menciono eso? Mis hermanos, porque hoy somos muy psicológicos. Es que su entorno familiar, es que su familia, y por eso es que él es así. Mis hermanos, miren, este hombre, este jovencito tenía todas las excusas para ser terrible. Y sin embargo, él dispuso su corazón para obedecer al Señor. Y eso nos deja a nosotros sin excusas. Digo nosotros de una manera educada, a ustedes los jóvenes. Pero me llama también muchísimo la atención su sensibilidad a la palabra de Dios. Cuando apareció el libro de la ley y se lo leyeron, él rasgó sus vestidos, dijo, wow, pero nosotros sí estamos mal. Hemos pecado. Sin embargo, a veces uno habla con algún joven y le dice, mira, estoy preocupado porque la Biblia dice eso. Y a veces la impresión que a uno le da es que uno le está citando el diario libre. Porque no hacen caso, es como que uno no le está diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada mío, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que te estoy citando. Yo no lo veo así. Pero que no importa cómo tú lo veas, es como Dios lo ve. No, es que eso no es tan así. No es tan así porque no te gusta y tú quieres que sea de otra manera. Wow. Y lo digo con tanta vehemencia porque lidiamos todo el tiempo con eso. Pero cuando nosotros vamos, y voy a saltar porque ya tengo que terminar, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos lo mismo. ¿Cuál fue posiblemente el apóstol más joven de todos?
el apóstol Juan, fue el único apóstol que no fue martirizado. Escribió un evangelio y 3 epístolas. Él empezó a servir al Señor y a seguir al Señor siendo un jovencito. Lo que quiero decir es, se puede, porque otros lo han hecho, porque ellos no. Y luego vemos a Timoteo, donde Pablo le escribe en Timoteo 4:12, no permitas que nadie te menosprecie, que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y aunque sabemos que la palabra joven utilizada aquí puede referirse a alguien menor de 40 años, se supone que él inició a trabajar con el apóstol desde el jovencito, quizás los 20 años. Y el apóstol le dice, tú eres un pastor como otro cualquiera, que nadie te menosprecie. Mira este jovencito, sí. Pero la forma de mostrar no es, háblale con autoridad y dile, yo soy joven, pero aquí el que manda soy yo. No, yo soy joven, pero tengo un testimonio de amor al Señor, de conducta, de oración, de servicio. Porque no fui yo que me coloqué aquí, fue el Señor. En otras palabras, mis hermanos, se puede, se puede. Permítame concluir. Lo que hemos tratado de decir es que los jóvenes cristianos tienen tanta responsabilidad y oportunidad de servir al Señor como los creyentes más adultos, porque son partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es el entendimiento de quién es el Señor y de quiénes son ellos lo que les permitirá servir, no ocasional y puntualmente, sino tener corazones de siervos dispuestos a ser útiles en cada oportunidad que se presente, aunque eso implique sacrificio. Porque Cristo lo vale. No solo la historia bíblica lo estimula a hacerlo, sino que nosotros tenemos ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia. Yo no sé cuántos han oído hablar de Robert Murray McCheyne. Es bastante conocido. Él fue el que creó uno de esos planes de lectura bíblica en un año. Y escribió cartas y documentos. Wow, dejó un legado, sí. ¿Y murió viejo? No. ¿Ustedes saben a qué edad murió? A los 29. Y a los 15 andaba todavía perdido en sus delitos y pecados. Se convirtió a los 18. O sea que de los 18 a los 29 son 11 años. Pero 11 años suficientes para invertir toda su vida en la causa de Cristo y para dejar un legado a generaciones posteriores que todavía hoy, siglos después, es digno de imitar. Así que mis hermanos, servir a Cristo siempre es posible. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma. Da lo mejor de ti. Recuerdo, y con esto termino, las palabras de una canción que conocí cuando era joven con un grupo norteamericano que vino. La canción se titulaba Solo una vida. Y dice esto: solo una vida pronto pasará. Solo lo que es para Cristo durará. Solo un momento para hacer su voluntad. Da a Cristo todo. Es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Y tú y yo no creemos en la reencarnación. Tenemos solo una vida. Y pregúntanos a los de más edad si llegamos rápido aquí. Yo era jovencito los otros días. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Miren, pasa rápido. Pasa rápido. No desperdicien sus días. No desperdicien sus vidas. No desperdicien su tiempo. Inviértanlo en el reino de los cielos. Ese es el mejor negocio que pueden hacer. Vivan para Cristo y sírvanle con todas las fuerzas de su corazón. Permítanme orar. Oh Señor, qué privilegio tan grande tú nos das. Tú pudiste haber mandado ángeles para que echaran hacia adelante tu reino. Pero tú dices en tu palabra que quisiste hacerlo a través de nosotros, pecadores, débiles, limitados, para que fuera muy obvio que cualquier cosa buena que surgiera no era por nosotros, sino
por ti y para que la gloria fuera solamente a ti. Nosotros te rogamos, Señor, que por tu Espíritu tú obres en los corazones de los jóvenes creyentes aquí presentes y tú pongas en ellos el ardor, el deseo, el anhelo de vivir para ti y de servirte en todas las maneras posibles. Pero también, Señor, te rogamos que si hay aquí algún joven que no te conoce, no desperdicie su vida, no siga conduciéndose hacia una perdición eterna. Ten misericordia, abre sus ojos y concédele ver la hermosura de nuestro Señor Jesús. Sálvalo y atráelo hacia ti con cuerdas de amor o como sea, pero sálvalos. Oramos confiando en tus misericordias y en tu gracia abundante. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.